Buenos días a todos. Vamos a continuar por donde lo dejamos el otro día. Si recordáis, el día pasado, que ya quedé un poco largo, el día pasado lo dejamos en la gracia natural, ¿verdad? Y dimos unas cuantas, unas formas, ¿no?, de poder tener un ingenio que nos acercara y acercase al Señor principalmente a la vida de los demás. Bueno, hoy la cuestión va a ser un poco más procelosa, un poco más difícil, porque es la gracia sobrenatural. Entonces, es un poquillo más difícil, vamos a intentar a ver cómo lo abordamos, ¿no? Porque hay que distinguir dos cosas, Hay que distinguir la dificultad de la simpleza. Las cosas pueden ser complejas y fáciles o simples y difíciles. ¿Qué significa cada cosa, no? Complejo significa que está compuesto de partes. Se opone a simple, que es compuesto de una sola cosa. Fácil significa que es de fácil comprensión y difícil que es de difícil comprensión. Bueno, pues la gracia es una cosa simple, difícil. Y precisamente las cosas, cuanto más simples son, más difíciles de comprender, porque nosotros, por lo general, para entender las realidades, las segmentamos, las dividimos en otras partes más pequeñas que podamos tragar, ¿no? La gracia, como es algo muy simple, porque no se puede, pero hay que tener cuidado con las segmentaciones, ¿no? Es muy difícil comprender lo armónico, ¿no? Lo que forma parte de un todo, sobre todo cuando ese todo es absolutamente inmenso. Por eso esto es simple, pero difícil. Por eso no vamos a poder dividirlo en partes, ¿no? La gracia no se puede dividir en partes, porque a Dios no se le puede dividir en partes. Para el estudio del cuerpo humano, pues uno divide, vamos a estudiar las manos, o los pies, o la cabeza, o el corazón, o lo que sea, pero a Dios no se le puede dividir en esas partes. Entonces, es más difícil comprender a Dios, porque a Dios no se le puede dividir, porque Dios es una unidad, porque es el ser, como bueno, ahora veremos, poquito a poco, ¿no? Bueno, para empezar, hoy vamos a hacerlo de una manera un poco menos dinámica, pero creo que también necesaria, ¿no? De la lectura del texto vamos a ir leyendo y comentando el texto. Es un poco más pesado, si me permitís, pero creo que es necesario, ¿no? Porque al fin de cuentas, al entrar en un autor, pues hay que entrar en el autor. Entonces, vamos a leer párrafos y los vamos a ir comentando poquito a poco para sacar un poquito del jugo, para que luego vosotros en casa podáis volver a leerlo y con estas pequeñas claves pues podáis entenderlo, ¿no? La clave de explicar a un autor no es pasar por encima del autor, sino hacer que la persona sea capaz de enfrentarse él solo con el libro. No significa aquí que... O sea, yo os tengo que dar, que es difícil por ello, ¿no? Yo os tengo que dar unas claves con las cuales vosotros podáis enfrentar la lectura personal del libro, que aquí es de lo que se trata, no de que me escuchéis a mí, ¿no? Y de que, no, pues no, sino que seáis capaces de enfrentaros con la lectura del libro. Bueno, pues pasados todos los prolegómenos necesarios, vamos a darle duro a esto. Bueno, vamos a entender bien, ¿no?, lo que es la gracia, la gracia sobrenatural, insisto. La gracia natural, el ingenio, ya lo vimos la semana pasada. Bueno, la gracia sobrenatural la define el autor en el texto tomado de un catecismo, que era la definición clásica, ¿no? Y dice, la gracia es un ser divino que nos hace hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. Bueno, esta es la gran definición de la gracia. Y sobre esta definición vamos a ir dando vueltas y sacando conclusiones. Veréis que esto, aun siendo muy poquito, es muy denso, La gracia es un ser divino que nos hace hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. Son 3 datos, Lo que es y lo que hace. Es un ser divino. ¿Y qué hace? Hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. Bueno, pues esas 3 cositas las vamos a ir desarrollando poquito a poquito para que vayamos comprendiendo qué, o mejor dicho, quién es la gracia. A día de hoy, el catecismo de la Iglesia Católica, el último, el definitivo, ¿no?, el que tenemos ahora, porque catecismos hay muchos, catecismos, está el de Astete, el de Ripalda y no sé cuántos más, ¿no?, que son los típicos con los que las más jóvenes y jóvenes del lugar habréis estudiado, ¿verdad? Pues ahora, ¿no?, Juan Pablo II editó un catecismo para la Iglesia Universal
que contiene todas las verdades de la fe. Bueno, pues en el punto 1997 dice: la gracia es una participación en la vida de Dios, nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Como hijo adoptivo puede ahora llamar Padre a Dios, en unión con el Hijo único. Recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la Iglesia. Por tanto, ya hemos dado con el punto central de todo el negocio. La gracia es una participación en la vida de Dios. No es una parte de Él, sino lo que hacemos es participar en Él. Mejor dicho, lo que hace es imbuir su vida en nosotros para que su vida sea la nuestra. Esto es, cuando yo le explico a los niños, bueno, y no tan niños, lo que es la gracia, yo le digo es la vida de Dios en mi vida. Es decir, ¿qué es la gracia? La vida de Dios en mi vida. Que lo que hace a través del bautismo funciona como un injerto. Bueno, yo soy cura de pueblo, entonces todo el mundo sabe lo que es un injerto. Un injerto, claro, a lo mejor si vosotros decís a los niños que es un injerto, a lo mejor no lo saben, pero mis niños sí saben lo que es un injerto, ¿vale? Es decir, un injerto es coger, bueno, está en internet, y como todo, nada. Un injerto es coger una plantita chiquitita, que por sí duraría día y medio, y meterla en un tronco que tiene buena raíz y que está bien asegurado a la tierra. Entonces, lo que hace ese tronco fuerte es hacer pasar su vitalidad a la ramita chiquitita, ¿no? Esto se entiende muy bien y es una cosa que el Señor utiliza en el Evangelio con la vid y los sarmientos. La vid, la cepa, es lo que está cogido a la tierra y lo que tiene más años que el cerrojo, el parque. Es decir, las cepas tienen años, ¿no? Pero cientos de años tienen las cepas, ¿no? En algunos casos, no muchísimas, porque no sé si recordáis el otro día, hablamos de un bichito que se llama la filoxera. Pues hubo una filoxera muy fuerte en Europa y asoló casi todas las vides, ¿no? Pero bueno, las cepas tienen años y años y años, a veces cientos de años, ¿no? Y lo que se hace para que dé fruto esa cepa, o por lo que se hace para tener más uva, ¿no?, es meterle sarmientos chiquitillos. Entonces, se le hace un injerto a la cepa para que esa cepa dé más fruto, ¿no? Entonces, ahí se produce una realidad casi simbiótica, ¿no? Es decir, se produce una realidad que favorece a los dos. La cepa, que ya es vieja, pues tiene sarmientos nuevos, y los sarmientos nuevos, que no tienen vitalidad por sí, porque son ramitas muy chiquititas, reciben una vitalidad que les empuja a crecer. Es decir, tienen la mitad del trabajo hecho. Todo lo que les costaría echar raíces ya no les cuesta, porque ya las tienen echadas. Entonces, la savia de la cepa vieja, la savia buena de la cepa, lo que hace es vitalizar, dar vida, soportar al sarmiento nuevo. De manera que las uvas del sarmiento chiquitín ahora son uvas de la de la cepa, ¿no? Pero las raíces de la cepa ahora son raíces del sarmiento. No sé si me explico. Bueno, pues esto es la participación. Bueno, así si me corrijan los teólogos, ¿no? Pero así a grosso modo esto es la participación. Participación es que uno participa de la vida del otro. Es decir, participa, que se hace uno con la vida del otro. Ojo, manteniendo la distinción, porque se sabe dónde es la cepa y dónde es el sarmiento. Es decir, no hay una confusión. O sea, cuando yo participo en Dios no me fundo en Él, no desaparezco como persona. Me plenifica, me vivifica, hace que dé fruto, me da una raíz que por mí no tendría, me sostiene en la vida, pero yo no desaparezco como persona, no me fundo aquí en el polvo de estrella, ¿no? Que eso está muy de moda ahora, todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, no, yo no me fundo en la eternidad del ser. No, eso es mentira, Yo tengo mi persona y no la quiero perder. Bueno, la participación en la gracia, por tanto, es esto, es pues esta historieta, ¿no? Bueno, vamos a empezar a leer. ¿Qué es la gracia sobrenatural? Bueno, él utiliza y va desgranando esta fórmula que hemos dicho al principio, ¿vale? Ahora va a hablar de que es un ser, es un ser. Bueno, dice él: dejemos a los teólogos disertar sobre la naturaleza de la gracia increada, sustancial, como tiene nuestro Señor Jesucristo, y de creada accidental, que es la nuestra. Bueno, sobre esta cuestión no vamos a entrar porque nos traería de cabeza y tampoco creo que sea tan importante. Nos basta saber que la gracia es un ser, una cosa que existe, una realidad invisible en sí misma y visible en sus efectos. Como el fluido eléctrico que pasa por un alambre o un cuerpo cualquiera es una realidad, como el calor que invade un cuerpo y lo ablanda o lo endurece hasta que lo pone al rojo.
Nadie ve el fluido ni el calor, y todos pueden sentir y conocer sus efectos. Me parecen unos ejemplos extraordinarios, es decir, la gracia funciona exactamente igual. Es un ser que de por sí es imperceptible por los sentidos, pero sí en sus efectos. Ojo, sí en sus efectos. Bueno, es un ser, por tanto ya hemos visto que existe en sí misma. Y ahora es un ser divino. Este es el nombre de la naturaleza y el valor de este ser tan excelso, divino. Si todos los seres de la creación pueden de algún modo ser llamados divinos porque no tienen más ser que el de Dios creador y conservador, les da la gracia que es más ser divinos que todos los demás. Aun en los propios espíritus angélicos, porque todos los seres son participación de la virtud y poder de Dios, pero la gracia es participación y la más excelsa y magnífica de la misma naturaleza de Dios. Bueno, aquí vamos a explicar un poquillo. Aquí hace una distinción el autor, ¿no? Hace una distinción entre dos tipos de gracia, que ya la hemos nosotros más o menos antes anunciado. Hace una distinción en cuanto a su realidad subsistente, ojo a la palabra, ¿qué significa subsistente? Que mantiene en el ser. Es decir, subsistente es lo que mantiene en el ser. Sub es lo que está debajo. Y sistere, ¿no? Bueno, o sea, si esta palabra no existe, ¿no? Pero significa lo que aguanta por debajo, ¿vale? Sería como las patas de la mesa camilla, que aunque no se ven, tienen que estar, ¿vale? Esta es la subsistencia, para que nos entendamos así a grosso modo, ¿vale? La subsistencia significa que hay algo debajo que no veo, pero que intuyo que tiene que estar para que aquello se sujete. Vosotros, o yo, bueno, yo sí la veo, pero vosotros no veis las patas de esta mesa, pero imagino que muy tonto será el que no intuya que las tiene, ¿no? Es decir, aquí hay algo que está sujetando esto, si no, pues estaríamos apañados, ¿no? Es decir, hay algo que lo substa, es decir, que está por debajo, que no se ve, pero que lo mantiene. Bueno, pues a nosotros, como comprenderéis, también hay algo que nos sujeta en el ser, es decir, nosotros somos, pero algo nos sujeta aquí. ¿Qué es este algo? Pues la gracia, efectivamente, ¿no? En él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Pues todo eso, ¿es gracia? Sí. ¿A esta es a la que nos vamos a referir? No. Esto es un nivel del ser mínimo, diríamos, ¿no? Esto lo tenemos todos. Esa gracia, sin esa gracia no se da la existencia. Esa gracia la tiene hasta el demonio, aun a pesar de su propia condenación. Es decir, porque si no tuviera esa gracia no existiría. Es decir, si Dios no mantuviera en el ser, no existiría, sin más. Es decir, hay un mínimo de gracia, que es la de la existencia, que tiene que haberla. Ya está, esto es así, ¿vale? Entonces, hay un tipo de gracia que se da para todos. Pero nosotros no vamos a hablar de esta, vamos a hablar de otro tipo. ¿Y cuál es ese otro tipo? ¿No? Me gustaría a mí aquí, hoy, aunque no sea muy purista por mi parte, pero me gustaría mezclar este autor con otro, para comprender mejor este, ¿vale? El otro autor del que me gustaría hablaros es de Ireneo de Lión, que imagino que lo conoceréis sobradamente, ¿verdad? Y Tertuliano, de los dos, que más o menos imagino que lo conoceréis. Y hay un libro que también me gustaría recomendaros, porque lo voy a citar hoy, que es este libro. Es de Juan José Ayán, no sé si lo conocéis, Para mi gloria los he creado. Es un libro precioso, que, pues mira, estamos en Navidad, qué regalo tan bonito, ¿no? Merece la pena leerlo, merece la pena leerlo, es súper asequible, yo creo que merece la pena tenerlo y leerlo, ¿no? Pues de él vamos a citar algunas cosas porque me parece que pueden arrojar luz sobre este autor, ¿vale? Porque creo que San Manuel González da por sentado muchas cosas que, bueno, creo que por recordarlas tampoco pasa nada, aunque seguro que las sabéis mejor que yo, pero por recordar un poco no pasa nada, ¿vale? Bueno, aquí la cuestión está en esta, ¿no? Es decir, la gracia en cuanto que subsistencia, es decir, en cuanto que nos mantiene en el ser, y en cuanto que nos comunica la vida divina, es decir, en cuanto que nos crea, en cuanto que nos mantiene en el ser, y en cuanto diríamos que nos embellece, ¿vale? Son dos realidades distintas. Una cosa es, bueno, no quiero decir aquí, ¿no? Pero una cosa es ser y otra cosa es ser guapo. Son dos cosas distintas. A veces se dan juntas, a veces se dan separados, ¿no? Pues aquí pasa igual, es decir, Dios mantiene el ser y Dios embellece al alma. Son dos realidades que hace la misma persona, que hace Dios, hace el mismo agente, pero que las hacen acciones distintas, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hablar del embellecimiento, no vamos a hablar del mantenernos en el ser, ¿vale? Bueno, por tanto, para comprender esto, hay que entender que el hombre sale de las manos de Dios, como un niño ante el que se presenta una invitación para llegar a su madurez.
invita a Dios a un puñado de barro moldeado por las manos de Dios. Lo invita para llegar a una madurez, la humanidad gloriosa de Cristo, que el hombre no se puede dar a sí mismo. Dios ha puesto en el corazón del hombre creado a imagen de Dios unas entrañas que anhelan la gloria de Cristo, sin capacidad para explicitarlo, deducirlo y sin capacidad aún para alcanzar más que por la acogida libre del don, que sí implica una capacidad para reconocerlo y acogerlo. Es decir, hay que entender esto, ¿vale? Hay que entender una cosa fundamental, que no somos producto terminado. O sea, que cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, no nos podemos mirar como si fuéramos un producto ya acabado de la mano de Dios, sino que es una historia de creación. De hecho, la historia es el modo en el que Dios nos sigue creando, como ahora veremos a continuación, ¿no? Por tanto, es necesario que comprendamos esto, que comprendamos que la historia de Dios y la historia de mi vida es una historia de plenificación, como la historia del sarmiento no termina cuando lo injertan, sino que empieza cuando lo injertan, porque es una historia de dar fruto, de crecer y de ir planificándose. Pues mi vida es exactamente igual. Es decir, mi vida no termina, no es un producto terminado, sino que es un producto en crecimiento. Por tanto, cuando yo salgo de las manos de Dios, estoy llamado a la plenitud, estoy llamado al cielo, estoy llamado a ser hijo de Dios, estoy llamado a ser hombre perfecto. Eso no significa que lo sea, significa que estoy llamado a serlo, ¿vale? Por tanto, hace el autor dos distinciones que son muy importantes, es decir, la de la gracia que ya hemos hablado en cuanto a realidad subsistente y la gracia en cuanto a comunicación de la vida divina, es decir, Dios me quiere comunicar su vida, Dios quiere que yo vaya creciendo, ¿no? Bueno, toda la historia, por tanto, es tiempo para dejarse crear por las manos de Dios, escribe Ireneo a este respecto. La mano de Dios, desde el principio hasta el fin, nos forma y nos adapta a la vida, asiste a su plasma y lo consuma a imagen y semejanza de Dios. Esto es una cosa preciosa que imagino que ya habréis abordado en estos días precedentes, ¿no? Sobre todo veo aquí la imagen de Jesús plasmando a Adán, pues imagino que de esto sabréis ya un montón, ¿no? Bueno, el caso es este, ¿no? Que Dios va creando al hombre a su imagen, y esto es importante, va creando, no ha creado, va creando, al hombre a su imagen. Dios no modela al hombre de golpe, lo modela como inacabado para que fuese creciendo hasta su perfección, en lo físico y en lo divino, desde el barro hasta la carne vestida de Dios a imagen de Cristo glorioso. Es la gradual historia del hombre llamado por Dios hasta alcanzar su plenitud. No sale de las manos de Dios como divinamente perfecto, porque entonces no sería su criatura, ¿vale? Es decir, esto es lo que vemos en el autor, ¿vale? Entended que en San Manuel esta idea está muy presente, ¿vale? Aunque no se explicita, por eso quería explicitarla, pero está presente, está subsistente, diríamos nosotros, ya que sabemos, ¿verdad? Está subsistente, aunque no se explicita, está subsistente. Hay una idea de que, y por eso va a ahondar, y por eso ha escrito el libro de la gracia en la educación, ¿no? De que hay que ir haciendo crecer a la persona, hay que ir haciéndola divinizarla, divinizándonos, hay que hacernos crecer en plenitud divina. Y esto es todo lo que va a desarrollar a continuación. Por eso me parece muy importante tener claro este presupuesto, ¿vale? Continuamos con su lectura. Por eso, el ser de la gracia pone en el alma humana, como en el espíritu angélico, ser y esencia de Dios. Dios es, por naturaleza, independiente de todo otro. Es y vive de sí y por sí. El alma en gracia es y vive solo de Dios. Nada ni nadie se la puede quitar. Dios es por esencia infinitamente inteligente y amante. Es la inteligencia y la voluntad mismas. El alma en gracia es, no titubeo en decirlo, infinitamente inteligente y amante. La gracia estira el alma, por así decirlo, y pone en ella capacidades para conocer y amar hasta lo infinito que es Dios y sus insondables misterios. Es decir, Dios es autónomo, no depende de nadie más que de sí. De hecho, cuando se revela en la zarza ardiente, dice, yo soy el que soy. Es decir, yo soy el que es, el que no necesita de nadie para ser. No dice, yo soy el que depende de ti. No, yo soy el que soy. O el que, mejor dicho, creo que la traducción correcta sería, yo soy el que seré, me parece, ¿no? Es decir, yo soy el que es, o yo por lo menos así lo aprendí ¿no? en el camino y me llamó la atención, pero bueno, el caso es eso, ¿no? Es decir, yo soy el que es, ¿vale? El ser.
Por tanto, yo no dependo de nadie. En cambio, el hombre sí que depende. El hombre es completamente teónomo, es decir, dependiente de Dios. La condición criatural supone dependencia. Ahora que el mundo se afana y se empeña en buscar la autonomía, y de hecho nosotros, ¿no?, buscamos ser cada vez más autónomos, y las personas sufren cuando no son autónomas, ¿no? Cuando uno habla con una persona mayor, dice, ay, yo lo que más miedo tengo es a dar que hacer a los demás, ¿no?, a dar preocupaciones a los demás. Eso es porque en nuestro corazoncito está metida una idea equivocada, y es la de tú tienes que ser autónomo, tú no tienes que depender de nadie, y cuando tú dependas de alguien, tu vida ya no será digna. Pues eso es mentira. Eso es mentira, porque mi condición es dependiente desde que soy concebido hasta después de muerto. Es decir, toda mi existencia es dependiente. Lo que nos han metido es una historia que yo creo que es un poco con mala leche, ¿no? Que es decir, tú tienes que ser independiente, tú tienes que ser autónomo. Es decir, tú cuando dependes de otro, pues estás fastidiando a los demás y humillándote tú. Pues eso no es verdad. Es decir, mi vida es ser dependiente, yo dependo de vosotros. Vosotros dependéis de mí, yo dependo de mis padres, yo dependo de la gente que me rodea, yo dependo de Dios. Es decir, mi vida es dependencia absoluta. Es decir, yo no vivo, ¿no? Aquí podríamos entrar en mucha tela, ¿no? Pero, o sea, mi vida es dependencia, ¿no? Mi vida es dependencia, pero buena, no mala. Es que la dependencia no es mala. La dependencia no es mala. Significa que yo soy una realidad social. Es decir, que yo soy una realidad comunional, que yo estoy hecho para la comunión, y la comunión, aparte de la trascendente, también es con los demás. No es que sea una cosa añadida, es decir, bueno, si puedes ser una realidad comunional, mejor. No, no, es que eso está inscrito en mi propio ser, por la imagen que soy de Dios. Dios es comunión, y por tanto yo soy imagen de Dios, soy un ser comunional. La imagen de Dios está tan honda en mi ser que me hace ser también necesitado de comunión. Bueno, por tanto, ¿no? Hay un momento en el que San Juan esto ya lo dice de manera clarísima, ¿no? Sin mí no podéis hacer nada. Nada, no algo, no, nada, nada. Y es que la vida de Dios no la ha hecho para que la vivamos solos, ¿eh? No la ha hecho para que seamos autónomos. Parece que la gente, ¿no?, además, sobre todo cuando hablas con ellos, yo es que rezo, pero me parece que pido demasiadas cosas a Dios, ¿no? Y yo siempre le digo, seguro que no le pides ni una décima parte de lo que le deberías pedir, ¿eh? Seguro, porque sin mí no podéis hacer nada, es decir, nada. Eso significa que el Señor espera que le pidamos todo. Por tanto, yo el otro día le dije, ¿no?, en misa, yo digo, mirad, hay que pedir mucho, y cuando hayáis pedido mucho, estoy seguro que habréis pedido todavía poco. Es necesario que comprendamos esto, que a Dios hay que pedirle todo, porque en todo dependemos de Él, ¿vale? Por eso. Porque a veces no contamos con la gracia de Dios en nuestra vida, ¿no? Pensamos que la gracia de Dios es un suplemento, es lo que tiene que venir cuando a mí me faltan las fuerzas, cuando naturalmente no puedo. Esta es la concepción errónea, ¿eh? Naturalmente llego hasta aquí, Dios me pide que llegue hasta aquí, bueno, pues este trecho lo tendrá que suplir Él. Eso es no entender nada. Eso es no entender nada, ¿eh? O sea, Dios quiere hacer desde aquí hasta el infinito, ¿eh? No es que te pida no, es que Dios quiere, con su gracia, ayudar a tu naturaleza para que juntos, comunionalmente, lleguéis al cielo. Es decir, Dios no ha creado esta vida para que naturalmente lleguemos a algo, sino para que sobrenaturalmente, en nuestra naturaleza, lleguemos al cielo. Por tanto, tenemos que contar con esto, con que Dios espera que nosotros le pidamos su gracia para nuestra vida cotidiana. Y un ejemplito de esto precioso lo tenemos en el Evangelio. Antes de la multiplicación de los panes y los peces, el Señor le pregunta a los apóstoles ya se anticipan un poco, ¿no? Porque ven que allí hay mucha gente y dice, como esta gente se ponga con hambre y se ponga con mala leche, pues aquí vamos a acabar, pero mal de verdad. Entonces, lo mejor que podemos hacer es despedirles cuanto antes. Vamos a decirles que se vayan por ahí, a comer por ahí, ¿no? Vamos a decir que hemos preparado el pincho un poco lejos, ¿no? No, que vamos a decirles que se vayan a su casa, ¿no? Porque como empiezan a tener hambre, pues empezarán las discusiones y al final cobramos nosotros. Los apóstoles, que tenían la vista larga, le dijeron al Señor, bueno, pues mándales ya para casa porque esto va a ir de mal en peor, ¿no? Entonces, Jesús, ¿qué les pregunta? Bueno, le dice, dadles vosotros de comer. Claro, los apóstoles imagino que se quedarían con una cara muy diciendo, pero vamos a ver si te acabamos de decir que les echemos, ¿no?
Entonces se pregunta, ¿qué les podéis dar de comer, no? Y tienen ahí 5 panes y 2 peces. Los apóstoles miran eso y dicen, madre mía, con esto no comemos nosotros como para comer ellos, ¿no? Y entonces Jesús les manda una cosa, que me parece una cosa bonita, ¿no?, en el Evangelio. No recuerdo la palabra porque no la he copiado, ¿eh? Lo cito de memoria. No sé si dice que se sienten o que se recuesten o no sé qué, ¿no? Pero me parece súper chulo eso, ¿eh? Que se recuesten, ¿no? Es decir, le dice que se recuesten. ¿Sabéis por qué? Para que se den cuenta que esto lo va a hacer Él, no ellos. Es decir, que Dios con lo que tienen va a dar de comer a lo que no pueden. Esto lo hace mucho el Señor, ¿eh? Es decir, el Señor pide que le demos lo que tenemos, no porque lo que tengamos valga para algo, que 5 panes y 2 peces no valían para nada, evidentemente, sino porque con eso Dios lo multiplica, Dios actúa. Y cuando Dios entra en la vida, Dios hace de lo imposible posible. Y esto es una cosa que me parece preciosa, ¿no? De hecho, esto aparece mucho en la vida de los santos. Yo me acuerdo ahora mismo, pues esto no lo tengo apuntado, pero bueno, yo lo voy contando así según me acuerdo, ¿no? En Las florecillas de San Francisco, que es un libro a veces un poco gracioso, pero es bonito, ¿no? Hay un momento en el que hay un hermano, que no me acuerdo cómo se llamaba, que le pregunta a San Francisco. Dice, oye, ¿por qué Dios te ha elegido a ti? Si no eres el más listo, no eres el más rico, no eres el que mejor habla, no eres el que mejor canta, ni mucho menos. No eres uno más. ¿Por qué Dios te ha elegido a ti? Y entonces San Francisco le dice, ¿quieres saber por qué Dios me ha elegido a mí? ¿Quieres saber por qué? Dice, pues mira, porque soy el peor de todos, para que así os deis cuenta de que esta obra es de Dios, no mía. Claro, el otro se debe quedar, ¿no? Pues es verdad, es decir, de hecho, llama la atención, ¿no? En Fátima o en Lourdes, Dios siempre llama, ¿no?, a unas niñas pastorcitas o a unos niños que desde luego no eran los más listos del pueblo seguro, ¿no? Es decir, yo me imagino Bernardí Subiriu, ¿no? Es decir, que no se sabría leer y escribir, y le revela, ¿no?, le revela el dogma de la Inmaculada Concepción. Es decir, ¿por qué hace eso? Pues para que la gente se dé cuenta de que allí aquello era imposible que humanamente saliera. Y es que esto Dios lo hace mucho. Lo que humanamente es imposible, Dios lo quiere hacer posible. Esto es importante. Bueno, ahora seguiremos sobre esta cuestión, ¿vale? Seguimos leyendo. Bueno. Y lo que digo, bueno, aquí habla un poco habla sobre, esto os lo ahorro porque si no, habla aquí sobre cómo interactuamos con la gracia, ¿no? Es decir, es verdad que aunque recibamos a Dios, no recibimos todo lo que es Dios, ¿no? Es decir, bueno, leo si queréis el ejemplo que pone, ¿no? Una flor es bella y un alma en gracia es bella. Ambas bellezas son de Dios. Él las produce, pero la belleza de la flor no es la misma belleza de Dios. Está virtualmente en Dios. Virtualmente no es informáticamente, ¿eh? Virtualmente significa por fuerza. Virtus en latín es fuerza, ¿eh? En Dios, porque la virtud de Dios la produce. La belleza del alma en gracia es la misma belleza de Dios. Está formalmente en Él. E iguales en la forma, solo se distinguen en la intensidad. El alma en gracia tiene tantos o cuantos grados de hermosura de Dios, y Dios es hermoso sin grados e infinitamente hermoso. Bueno, el caso es que aunque participemos de Dios, nos queda infinitamente mucho más. De hecho, en el oficio de lecturas de hoy, San Juan de la Cruz, que hoy estamos en el día de San Juan de la Cruz, decía algo parecido, ¿no? Decía, el conocimiento de Dios es como una mina, que cuanto uno más excava, más tesoros encuentra. Es decir, aunque uno participe de Dios, siempre hay infinitamente mucho más que lo que ha participado, ¿no? Bueno. Y lo que digo de la belleza, puedo igualmente decirlo de la santidad y de la bondad, del entender y del querer, que la gracia pone en el alma justa. Igualdad formal con santidad, bondad, inteligencia y voluntad de Dios, y desigualdad en cantidad, o sea, en la participación. ¡Qué hermosa doctrina! Por ella pudo invitar a la imitación voluntaria de Dios sin pedir un imposible, el Maestro Jesús. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esta cuestión me parece también súper importante, ¿no? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. A esto mueve la gracia, a la perfección. Ahora estamos viendo la gracia en sí, ahora veremos sus efectos, ¿no? Mueve a la perfección. Bueno, para comprender esto me parece fundamental entender la vocación de Abraham. Hay que echarse un poquito a la noche de los tiempos. En el capítulo 12 del Génesis aparece la vocación de Abraham.
Dios le pide que abandone su tierra y luego, a unos cuantos años más tarde, Dios va a hacer alianza con Abraham y empieza con las siguientes palabras. Cita. Cuando Abraham tenía 99 años, nunca es tarde, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto, y concertaré una alianza contigo, te haré crecer sin medida. Esto es Génesis 17. Bueno, la vocación de Abraham es en el 12, esto es en el 17. Caminar en presencia de Dios es lo que perfecciona. Dios no dijo a Abraham: oye, sé perfecto y camina en mi presencia. Se lo dijo al revés. Camina en mi presencia y sé perfecto. Esto es esencial, porque lo que perfecciona al alma, lo que perfecciona la vida de la persona, no es algo previo. Es decir, la perfección no es la condición para caminar. Es decir, no hay que ser perfecto para caminar en presencia de Dios. No hay que ser perfecto para estar en la parroquia, para ser catequista, para ser cura, para ser monja, para ser madre de familia, para ser consagrada. No. Es al revés. Camina en mi presencia y sé perfecto. Esto me parece importantísimo, ¿no? Porque a veces tenemos todos muchos escrúpulos, es decir, pero yo cómo voy a caminar en presencia de Dios si soy un crápula, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a caminar yo en presencia de Dios si tengo esto y esto y esto y esto? Pues es la idea, ¿no? Es decir, que comprendiendo tu barro como es, Dios le dé el brillo que le quiera dar. Pero para eso hace falta que tú camines en su presencia, no al revés. Hay una estampa muy bonita, que no sé si la habéis visto alguna vez, yo la tengo siempre y al final la acabo regalando. Hay una que se titula Ámame como eres, que es una oración de Foucault, ¿no? Del beato Foucault. Y viene a decir esto, no recuerdo porque no la tengo, si no lo hubiera traído, ¿no? Y viene a decir esto, si esperas a ser perfecto para amarme, no me amarás nunca. Así que ámame como eres. Si la podéis encontrar en internet, aquí la internauta, en internet también está, que eso sí que lo he buscado. Bueno, ámame como eres. Bueno, creo que esto es lo fundamental, ¿no? Estar en contacto con Dios, estar en ese camino de Abraham con Dios, es lo que le va purificando y perfeccionando poco a poco, como es lo que va perfeccionando al pueblo de Israel, ¿no? Cuando Israel empieza su caminar, es un pueblo pero de traca, Es decir, y el caminar en presencia de Dios es lo que le va purificando, lo que va quitándole todas esas cosas que le alejan de Él. Pero es solamente esta condición, la de caminar en la presencia de Dios, ¿no? Pues como meter las alubias en agua. Es decir, cuando uno mete las alubias en agua están secas, y cuando las saca, pues ya pueden ser cocidas, ¿no? Pues esto es igual. Es decir, meter las judías en agua es la condición para hacer el cocido, lo que sea, ¿no? Es decir, es la condición. Caminar en la presencia del Señor es lo que nos va ablandando el corazón para que Dios pueda hacer obras en nosotros. Si no nos metemos en remojo, pues no nos cocerán nunca. Así que hay que empezar en algún momento, ¿vale? Abraham empezó a los 99 años, pues bendito sea Dios. Aquí yo creo que no llegamos ninguno a esa, ¿no? A esa edad, así que fijaros, si Abraham era un tío grandísimo, nosotros con menos años le llevamos ventaja. Bueno, solamente si somos fieles a este punto, si somos fieles a este caminar en presencia de Dios, a la oración, a los sacramentos, ¿no? Pues esta agua, que ahora entraremos en la cuestión del agua, ¿no? Podrá ablandar nuestra vida para que Dios haga su obra en nosotros. Cuando estemos en presencia del misterio de Dios, se nos comunica esta paz. La paz, bueno, el otro día, ¿no? También en misa, yo no me acuerdo por qué, porque pues no me acuerdo ni qué evangelio era, ¿no? Pero yo les decía, digo, mira, la paz es la fragancia de Dios. Es decir, cuando hay personas que tienen un olor muy característico, ¿verdad? Y cuando cuando hueles una colonia o algún olor así, dices, aquí ha estado fulanito de tal, ¿no? A nosotros en el seminario nos pasaba con alguno, ¿no? Es decir, no por mal, sino por bien. Decíamos, cuando olíamos Brumel, decíamos, aquí ha estado, Es decir, y es verdad, hay colonias que identifican personas, ¿no? Esto es así. Esto es así, no para mal, insisto, por Dios. Pero que es verdad, es cierto. Entonces, la paz es fragancia de Dios. Es decir, cuando hay paz es porque Dios está presente en un sitio. Mirad, el demonio es capaz de hacer casi cualquier cosa. Pero dar paz, no. La paz es un signo claro de la presencia de Dios. Cuando uno está delante de la presencia de Dios, a veces misteriosa, a veces oscura, a veces no, uno tiene paz. Puede tener 1000 dificultades, pero con paz, siempre con paz. Bueno, el caso es este, ¿no? Que la fidelidad a
presencia y al caminar con Dios es fuente de paz. A veces esta presencia es oculta, tampoco os descubro nada, es misteriosa, ¿no? Pero lo que podemos notar es que en cada una de las formas de su presencia Él está presente, pero a la vez oculto. Dios, de alguna manera, así custodia, ¿no? Custodia esta relación de libertad que tenemos con Él. A veces nos gustaría decirle al Señor lo que le dice Isaías, ¿no? Ojalá rasgases los cielos y descendieses, ¿no? Principalmente cuando nos invade una ira santa, ¿no? Cuando vemos que hay alguna cosa que no nos gusta, ojalá viniese el Señor y se liase aquí a palos. Pues sí, y en algún momento lo hará y nos echaremos las manos a la cabeza todos, ¿no? Pero la presencia de Dios es oculta, aunque presente. Un día, por supuesto, pues la presencia de Dios se revelará a todo el mundo y toda rodilla se doblará ante Dios, ¿no? Como dice la Escritura. Pero Dios permanece oculto porque no quiere imponerse a nosotros. Y esto hay que entenderlo bien, ¿no? Porque es la única manera que tiene Dios de salvaguardar nuestra libertad y nuestro amor. Bueno, el instrumento que nos abre a la presencia de Dios, por terminar ya esta cuestión, es la fe animada por el amor. Lo que hace que Dios se revele es esto, la fe animado por el amor. Nuestra confianza hace que Dios se vaya revelando cada vez más. Nos va dando pequeños signos, pero sin violentarnos. Y aquí hay una frase preciosa, ¿verdad?, del Apocalipsis, en el 3:20 creo que es. Si alguien, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien me escucha, ¿no?, y oye mi voz, entraré y cenaré con él y él conmigo, ¿no? Es decir, yo estoy a la puerta llamando, si alguien me escucha, es decir, no estoy tirando la puerta abajo, estoy llamando, pero llamando, no sé cómo expresarlo, ¿no?, pero con un timbre que solamente lo oye quien está dispuesto a oírlo. No estoy violentando en la puerta, estoy llamando, pero con un timbre tan sutil que solamente quien me está esperando lo oye. Y por eso me tiene que abrir. Y al que me abra, yo entraré, por supuesto. Bueno, continuamos con la lectura. Sin la gracia sobrenatural, estábamos en la cuestión de los ser perfectos, que a lo mejor nos vamos un poco de madre. Sin la gracia sobrenatural, esa invitación, ser como Dios, sería un absurdo o un grito de rebeldía como el de Luzbel en el cielo. Con ella el hombre, sin miedo a presunciones diabólicas ni a ensueños de loco, con la seguridad del que cuenta con lo que desea, tiene el derecho de poner en su corazón y en su boca la misma aspiración y el mismo grito de Luzbel, pero infinitamente superado. Seré como Dios, como Él, bueno, santo, bello, inteligente, independiente, perfecto, es decir, seré Dios. Bueno, a este respecto. El pecado del hombre es querer ser como Dios, pero sin Dios. Es decir, querer ser como Dios no es malo, porque de hecho ya hemos dicho que está inscrito en la naturaleza del hombre. Y ahora veremos, en otro texto de Ireneo, veremos cómo se concreta esto, ¿no? Es decir, el pecado del hombre es querer ser como Dios, pero sin Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere divinizar al hombre, pero manteniendo su indigencia. Esta es la clave. Dios quiere divinizar al hombre manteniendo su indigencia. Quiere hacerle rico, pero manteniendo su pobreza. Es decir, quiere prestarle todo sin que posea nada. Como si nos dejaran vivir en una mansión con todos los yates, los coches, los caballos y todo el negocio que quisiéramos, ¿no? Pero sabiendo que nada de eso es tuyo. Y reconociendo que todo eso es gratuidad de otro. Esa es la voluntad de Dios. Mantener tu divinización y tu pobreza al mismo tiempo. Esa es la clave. Y eso es a lo que el hombre se revela. Porque nosotros tenemos afán de poseer. Es decir, esto es mío y no me lo quitan, ¿no? No basta con que me prestes algo. Tengo que poseerlo. Y Dios quiere todo lo contrario. Dios quiere, manteniendo nuestra indigencia, manteniendo nuestra condición de criaturas, de necesitados, darnos todos sus regalos, ¿no? Ireneo hay un momento en el que dice que la creación de Dios se da por su munificencia. Munificencia es una palabra curiosa, por su afán de hacer regalos. Es una cuestión bonita, es una cosa bonita, ¿no? Es decir, Dios crea porque desea regalar al hombre lo que es propio suyo. Pero no para que se lo quite, no para que se lo quite, sino para que se mantenga esa indigencia, ¿no? Y es una palabra bonita, bueno, es una palabra bonita, entendedme, ¿no? Indigencia, manteniendo esta necesidad completa de Dios, siendo pobres de Yahvé, ¿no? Bueno, por eso uno se pregunta, ¿no? Entonces, esta promesa que Dios me hace, este regalo que Dios me hace, ¿será para siempre o no?
Porque claro, si yo tengo que vivir de prestado, a mí lo que me importa saber es que esto es para siempre, no que depende de la voluntad, ¿no? El contrato, hay una cláusula de los contratos, bueno, tampoco me quiero yo meter aquí mucho, pero bueno, hay una cláusula de los contratos que se llama rebus sixtantibus, ¿no? Es decir, es una... Bueno, esto es... Bueno, tampoco... pero hay una pero es una cosa curiosa, ¿eh? Hay una cláusula de los contratos que se llama rebus sixtantibus, que significa mientras las cosas están como estén, ¿no? Mientras las cosas estén como están, perdón. Es decir, un contrato rebus sixtantibus, es decir, mientras las cosas estén como están, tú puedes hacer esto. En cuanto las condiciones cambien, se acabó el contrato. Esto es un contrato que existe a día de hoy, ¿no? Es una realidad de derecho romano que todavía se aplica hoy, ¿no? Entonces, nuestra pregunta es, ¿este regalo de Dios, esta concesión de Dios es rebus sixtantibus? ¿Esta concesión de Dios es hasta que le dé la gana a Él? Pues vamos a buscar la respuesta en la Escritura, ¿no? Esta pregunta, para traducirla un poco a Román Paladino, ¿no? Sería, ¿Dios va a estar conmigo siempre? ¿Dios va a querer regalarme siempre todo lo que es suyo? Pues fijaros, os voy a dar unas cuantas citas, por si acaso las queréis buscar luego, algunas las citaré y otras no. Josué 1.5, que ahora la vamos a leer. 1 Reyes 8.57, Deuteronomio 31.6, 1 Corintios 28.20, Hebreos 13.5, ¿no? Es decir, todas estas citas vienen a decir una cosa. No te dejaré ni te abandonaré. El miedo no es compatible con la esperanza. Y por eso Josué, después de que le viene la del pulpo, cuando tiene que gobernar al pueblo de Israel, y pues el caso es que, con toda la razón del mundo, se queja a Dios y le dice, oye, vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Es decir, es que yo no estoy capacitado. Es decir, yo con los 5 panes y los 2 peces que tengo, a mí no me da para alimentar y para gobernar a todo el pueblo de Israel. La cosa es la misma, ¿eh? ¿Y qué le responde Dios? Pues mirad, mientras vivas, nadie podrá resistirte. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Ánimo, sé valiente, que tú repartirás a este pueblo la tierra que prometí con juramento a sus padres. Tú ten mucho ánimo y sé valiente para cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, y tendrás éxito en todas tus empresas. Que el libro de esta ley no se te caiga de los labios. Medítalo día y noche, para poner por obra todo lo que se prescribe en él. Así tendrás suerte y éxito en todas tus empresas. Lo que yo te mando es que tengas valor y seas valiente. No tengas miedo ni te acobardes, que contigo está el Señor tu Dios en cualquier cosa que emprendas. Es decir, yo creo que está clarísimo, ¿no? Es decir, sed fuertes y valientes. Esto vuelve a decirlo en Deuteronomio, ¿no? Sed fuertes y valientes, no temáis ni os acobardéis ante ellos, pues el Señor tu Dios va contigo, no te dejará ni te abandonará. Y en Crónicas 28.20, ¿no? 1 Crónicas 28.20. Dijo David a su hijo Salomón, ánimo y sé valiente, ponte manos a la obra, no temas ni desmayes porque el Señor, mi Dios, está contigo, no te dejará ni abandonará hasta que hayas terminado la obra para el servicio del templo del Señor. Es decir, cuando Dios dice una cosa es porque está clara. Cuando Dios la repite 1000 veces es porque debe estar, pero clarísima, para que se nos quede grabado en el corazón. Yo no te dejaré ni te abandonaré. El demonio, ¿qué quiere, por tanto? Que sintamos todo lo contrario, que nos sintamos solos. De hecho, la victoria no la consigue porque caigamos en las tentaciones, sino porque nos consideremos indignos de su perdón. Es decir, porque dejemos ya de decir esto ya para mí es imposible. Esa es la victoria del demonio, no que caigamos en una, en 2 o en 20 tentaciones, esa no es la victoria. La victoria es la desesperanza. Bueno, por tanto, en cualquier circunstancia de nuestra vida, tened claro esto, yo no te dejaré ni te abandonaré. Bueno, terminamos de leer la última cuestión de la gracia y entramos en sus... Seguimos leyendo. Sí, confesémoslo con el corazón y con la boca, henchidos de gratitud. La gracia es un ser divino y divinizador. Educadores, ¿vais vislumbrando la necesidad que tenéis de la gracia para vuestro oficio de perfeccionadores de niños? Es decir, así concluye la cuestión del ser divino, ¿no? Es decir, es un ser divino y divinizador. Yo creo que ya más o menos hemos explicado algo de esto, ¿no? Es decir, la gracia es un ser divino y divinizador. En el Tratado Clásico de Gracia se llamaba de Deus creante et elevante, es decir, del Dios que crea y que hace crecer, ¿no? Es decir, esta es la gracia, del Dios que crea y que hace crecer. No que crea como ya terminado, como decir, bueno, este es el producto terminado, como cuando uno hace
copias de yeso, ¿no? Algunas salen, se hace uno, no sé si habéis hecho alguna vez figuritas de estas de yeso de molde, pero por lo general ninguna sale bien, ¿no? Porque, no sé por qué, ¿no? Es típico de cosa de maqueta de yeso de Belén, ¿no? Es decir, todas salen con pompas, a una le falta una oreja, a otra le falta... Es decir, es que Dios no ha creado así al mundo, ¿eh? Dios no lo ha creado con una máquina de decir, venga, a ver cómo sale, a ver, mal, ¿no? No, hombre, esto Dios no ha creado así, ¿eh? No ha creado así. Bueno, por tanto, la gracia de Dios es creadora, pero la creación no está completa, sino que es una creación llamada a la plenitud. Y a raíz de esto, para terminar de comprender esto, me gustaría leer un texto clásico de Ireneo, que seguramente lo hayáis leído ya, pero bueno, me gustaría volver a leerlo, porque creo que da mucha luz a este respecto y saca muchas conclusiones y refuerza muchas conclusiones de las que hemos sacado y de las que sacaremos. Cito: por tanto, si eres obra de Dios, aguarda la mano de tu artífice, que todo lo hace según conviene. Según te conviene a ti que eres hecho, entrégale tu corazón blando y manejable, y conserva la forma con la que te configuró el artífice, reteniendo en ti el agua viva. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para comprender bien esto. Ireneo, explicando el texto del Génesis, dice que Dios forma al hombre del polvo de la tierra, ¿no? Que es el polvo más fino. Imagino que esto lo habéis explicado ya, ¿o no? Más o menos. Bueno, pues yo por si acaso lo explico un poco. Y dice que Dios coge el polvo más fino de la tierra, pero es un polvo virgen, es decir, es un polvo, es una tierra que no había sido trabajada ni tampoco había recibido lluvia sobre él. Y por tanto es un polvo que, aunque era manejable, era ininformable, porque el polvo, aparte de un montoncito, no puedes hacer nada más con él, no le puedes dar forma. Entonces, ¿qué hace Dios para dar forma? Y aquí es una cuestión muy interesante, ¿no? Ireneo dice, Dios se hace llover a sí mismo su voluntad y su sabiduría sobre esa tierra, de manera que queda mezclada de alguna manera, el hombre, ¿no? Queda mezclado en el hombre ese polvo de la tierra y esa voluntad y sabiduría divina. De manera que la humedad del hombre es la presencia de Dios, es la gracia. Por eso dice Ireneo, reteniendo en ti el agua viva. Ese agua viva se refiere a esa presencia de Dios que nos ha formado del polvo de la tierra, mezclado con ese agua viva que es su gracia, nos ha hecho formados, ¿no? Y continúa, no vayas a perder endurecido las huellas de sus dedos. Es decir, si pierdes esa humedad, pierdes la huella de sus dedos, ¿no? Ireneo dice, el Padre crea al hombre con sus dos manos, que son el Hijo y el Espíritu, ¿no? Y eso son la huella de Dios en mi vida, ¿no? Pues si pierdes ese agua, si pierdes la presencia de Dios, pierdes las huellas de sus dedos en tu ser. Mas si conservas la trabazón del Espíritu, si conservas esta presencia del Espíritu que está trabada, esta urdimbre del Espíritu, subirás hasta lo perfecto. El arte de Dios se esconderá en el limo que hay en ti. Su mano dará forma en ti a la substancia. Te bañará por dentro y por fuera con oro puro y plata. Y de tal suerte te adornará que el propio rey codiciará tu hermosura. Mas si obturado rechazas enseguida su arte y eres ingrato con él, acusándole de haber sido hecho hombre y no Dios, con tu ingratitud para con Dios pierdes a su vez su arte y vida. Pues es propio de la benignidad de Dios hacer y propio de la naturaleza del hombre ser hecho. Si pues le ofrendas a él lo que es tuyo, a saber, la fe en él y la sumisión, recibirás su arte y serás obra perfecta de Dios. Es que es un texto precioso, ¿eh? Es un texto precioso. Es decir, pero porque creo que condensa perfectamente todo lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, ¿qué es la gracia? La presencia de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que me hace manejable a Dios? ¿Qué es lo que me hace permeable a su acción en mí? Si el barro se vuelve duro, esto típico, ¿no?, de figurita del Día de la Madre, si el barro se vuelve duro, ¿qué le pasa? Que está quebradizo y que no vale para nada, ¿no? Ese cenicero que seguramente tendréis casi todas en alguna estantería, ¿no? Con el escudo del equipo de fútbol de vuestro hijo, pues, ¿qué le pasa a ese cenicero? Que se vuelve quebradizo, que ya no se puede moldear, ya no vale para nada.
No, bueno, no valía al principio, no va a valer ahora. Pero no vale para nada, es decir, no vale para nada. El barro seco no vale para nada. Cuando pierde la humedad, cuando pierde esa humedad, pierde esa moldeabilidad, ese barro ya se resquebraja y se rompe. Por eso Ireneo dice, o creo que quiere decir, ¿no? Es decir, la santidad de la persona no la hace uno. La santidad la hace Dios en uno. Y la hace porque ese uno mantiene la humedad del espíritu. Es decir, lo único que tengo que hacer yo, ¿qué es? Mantener esa humedad del espíritu, mantener esa presencia de Dios en mí. ¿Y eso cómo se mantiene? Camina en mi presencia y sé perfecto. Es decir, camina en mi presencia tú y yo te perfeccionaré. Continuamos. Ahora ya hemos visto la gracia en sí. Ahora veremos los efectos de la gracia. Bueno, nos hace hijos de Dios. Esto es una cosa impresionantemente grande. Nos hace hijos de Dios. Leemos otro texto del autor. Pues sabe que verdaderamente hace todas esas cosas Dios con nosotros, porque nacimos de la podredumbre de la carne, llenos de muchas miserias en las cuales estamos caídos, sin consuelo ni remedio alguno, presos de las pasiones de todas las enfermedades espirituales, cubiertos de llagas de pecado y corrupción, y Dios solo por su misericordia nos curará, y sanos nos adornará con vestiduras de perfecta justicia e incorrupción, adoptándonos por hijos, admitiéndonos por compañeros de su reino y sus herederos, haciéndonos herederos juntamente con su Hijo natural, el unigénito, que es todo igual y omnipotente como Él, mandando a toda criatura que en todo lo que quisiéramos nos sujete, llamándonos con su nombre y volviéndonos dioses, porque Él mismo dice, yo dije, dioses sois e hijos todos del Altísimo, de manera que Él es el Dios deificador, y tú, con Dios deificado. Esto es de San Anselmo. Bueno, esta es la cosa, ¿no? El texto me parece que explica, o se explican mutuamente los dos textos que hemos leído, ¿no? El de Ireneo y el de San Manuel González, porque nos hace notar, ante todo, la pasividad del hombre. Es decir, la santidad no es tanto una guerra que yo tenga que hacer por ganar virtudes o por desterrar vicios, que también, también. Pero no es lo definitorio de la santidad. Lo definitorio de la santidad no es tanto hacer como ser hecho, como decía San Ireneo, ¿no? Lo propio de la benignidad de Dios es hacer y lo propio de la naturaleza del hombre es ser hecho. Por tanto, la santidad no es tanto un hacer, sino un dejarse hacer. De hecho, otro libro que os recomiendo, la biografía de la Madre Maravillas, que ha sido hace 3 días la fiesta, ¿no? Se titula de la siguiente manera, Si tú le dejas, si tú le dejas. Eso es un libro que es una cosa admirable, ¿eh? O sea, yo alguna vez os lo cuento, ¿no? Así en petit comité. Alguna vez leyendo ese libro yo lo cerraba y decía, pero ¿cómo se puede ser tan santa? Es que es una cosa admirable decir, pero ¿cómo se puede ser una persona tan santa? Pues todas las cosas que hizo la Madre Maravillas, San Juan de la Cruz que estamos hoy, no las hicieron ellos activamente, sino que Dios las fue haciendo en su vida. Es decir, Dios fue haciendo, fue moldeando esa figura porque ellos mantuvieron la humedad del espíritu, ¿no? Mantuvieron esa trabazón. Por tanto, hay que hacer notar esta pasividad, es decir, que la acción de Dios prevalece sobre la acción del hombre. Es más importante lo que Dios hace en mí que lo que yo hago. Y por ello podemos comprender, ¿no? Hoy estamos en San Juan de la Cruz, insisto, y por ello podemos comprender lo que él habla en la noche oscura. Es decir, en la oración, cuando a veces uno entra en una noche oscura, ¿no? Es que lo importante no es lo que tú haces en la oración, sino lo que Dios hace en ti. O sea, lo que importa realmente no es que tú digas muchas cosas a Dios, si Dios lo sabe todo mejor que tú. Lo que importa es lo que Dios va haciendo en tu vida. Lo que tú tienes que hacer es caminar en la presencia de Dios, como decíamos en la historia de Abraham, ¿no? Caminar. La perfección la va poniendo Él en ti, porque tú caminas. Es decir, tú eres sujeto pasivo de esa acción, es decir, el que recibe esa acción. No eres el sujeto activo, no eres el que te perfeccionas, ¿no? Esto es típico de he aprobado y me han suspendido, ¿no? Pues aquí es igual, es decir, ni yo he aprobado ni me han suspendido. En los dos casos han hecho sobre mí algo. Dios me ha hecho santo. No es que yo me haya hecho santo, no. Dios me ha hecho santo. Y yo simplemente me he dejado hacer, a tirones, pero me he ido dejando hacer. Por eso
es importante comprender que ese barro, esa tierra de la que hemos sido sacados, como decía Ireneo, era una tierra virgen, era una tierra completamente abierta a la acción, porque nunca había recibido acción, ¿no? Esto no sé cómo lo sabía el hombre, pero él lo dice, ¿no? Es decir, nunca había recibido la acción, ¿no? Además es que estoy viendo la imagen, me parece tan bonita, porque me parece como tan elocuente, ¿no? Es decir, cuando crea Dios al hombre, ¿no? Lo está sacando de esa tierra virgen, de esa tierra que está esperando la acción de alguien sobre ella. Pues nuestra realidad no ha cambiado. La tierra de la que estamos hechos es la misma. Nosotros no podemos más que esperar las obras de Dios en uno. De hecho, para que esto lo comprendamos bien, ¿no? Jesús en el Evangelio, hay un momento, tampoco lo tengo apuntado y no sé decirlo la cita de memoria, cuando cura al ciego de nacimiento. Que no sé si habéis hablado también de ello. Sí. No lo sé, bueno, yo lo repito y ya está, ¿no? Cuando cura Jesús al ciego de nacimiento, pregunta uno, aquí el más avispadillo de todos, ¿quién pecó, este o sus padres, no? Bueno, eso yo creo que era un poquito curiosidad malsana, ¿no? ¿Quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le dice, no pecó ni este ni sus padres, ¿no? Esto ha pasado para que se manifieste la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? ¿No? Que Jesús coge barro, es que es muy elocuente, ¿eh? Jesús coge barro y se lo pone en los ojos. Con esa acción está haciendo entender que la creación está incompleta. Es decir, que la historia es el modo en el que Dios nos sigue creando. Que nosotros no somos ya producto terminado, sino que el Señor, a lo largo de nuestra historia, nos va terminando, decía San Manuel González antes, ¿no? Es decir, no solamente espiritual, sino físicamente también, y es verdad. Es decir, uno va creciendo también físicamente, ¿no? Uno va creciendo espiritualmente. Todo uno está llamado a un crecimiento. Por eso Jesús coge ese barro para enseñar a todos los demás que Él era el que había cogido el barro primero y que Él era el que podía seguir creando al hombre. Por eso nosotros, cuando nos ponemos en presencia de Dios, somos ese ciego de nacimiento, al que el Señor le va poniendo esas partes, ¿no?, que nos faltan, si se puede decir así, ¿no? Esas partes que Dios ha previsto ir cumpliendo, ir planificando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque lo propio de Dios es hacer y lo propio del hombre es ser hecho. Segundo punto, ¿no? La gracia nos hace hijos de Dios. Sobre esto no voy a ahondar más porque ya lo hemos dicho antes en el bautismo, ¿no? Nos hace hijos en el Hijo. Segundo punto, nos perfecciona como hombres. Nos perfecciona como hombres. Leemos. Interesa darnos cuenta de lo que es y vale la gracia. Mientras más participa un efecto de su causa, más perfecto es. Mientras el hombre participa más de Dios, su causa primera, más perfecto es. He dicho que la gracia sobrenatural es la participación, no del poder, de la bondad o de algún atributo de Dios, sino de la misma naturaleza de Dios. Y por cierto, la más excelente de todas las participaciones que pueden recibir todas las criaturas, criadas o por criar. Si todas las criaturas, por ser obra de Dios, conservan vestigios de Dios, huellas del paso de Dios por ellas, el hombre, la más perfecta entre todas las criaturas visibles, conserva no solo una huella o un vestigio de la mano de su Hacedor, sino que ha sido hecho en cuanto a su alma, a imagen y semejanza de Dios. Bueno, aquí Ireneo disentiría un poco de esto, ¿eh? El alma diría, ¿y el cuerpo qué? Pero bueno. A más de tener ser como los minerales y vida como los vegetales y los animales, tiene alma espiritual e inmortal, soplo de Dios con la que conoce y ama. Y por razón de esto se parece, se asemeja, cual ninguna otra criatura a Dios. Espíritu puro, infinitamente inteligente y amante. Esa semejanza con que fue hecho el primer hombre fue enaltecida y sublimada con la gracia sobrenatural que gratuitamente le concedió Dios en el paraíso terrenal y por la cual la semejanza de Dios llegó casi a identidad con Dios. Es decir, volvemos otra vez sobre lo mismo, ¿no? Es decir, lo importante que es la imagen y la semejanza. Para ello me gustaría leeros un textito también de Tertuliano, ¿no?, que mantiene un poco la antropología de Ireneo. Bueno, dice, aquella íntima cosa, el barro, se encontraba entre las manos de Dios. Cada vez que ese barro era tocado, esculpido, moldeado, recibía honor. Reflexiona. Dios estaba totalmente ocupado en aquella materia
y en ella estaba absorbido con su mano, con su pensamiento, con su actividad, con su prudencia, con su sabiduría, con su providencia y, ante todo, con su amor mismo, que le inspiraba los rasgos que quería conferir al hombre, porque Cristo era el pensamiento de cuanto expresaba el barro. Aquel barro que ya entonces se revestía de la futura imagen de Cristo encarnado, no era solamente obra de Dios, sino también prenda de la encarnación futura. Y cita en otro escrito. Había uno cuya imagen hacía Dios al hombre, es decir, lo hacía a imagen del Hijo, que teniendo que ser el hombre más auténtico y más verdadero, quiso que fuera llamado hombre a su imagen, que en aquel momento debía ser formado del barro. Es decir, el hombre es Cristo y nosotros somos copia. Copia. Entonces, cuanto más nos parezcamos al original, pues más hombre. Esto es una cosa, yo creo que fácil de entender, ¿no? Es decir, el original y las copias. Eso es, fijaros qué bonito. La imagen de atrás, es que está todo pensado, ¿eh? Es decir, cuanto uno más se parece al original, más hombre perfecto es. Por tanto, cuanto uno más deja a la gracia actuar en uno, más perfecto hombre es. Porque uno más perfecto es cuanto más se parece al original, que es el Señor. Porque Dios moldea al hombre pensando en Cristo. Bueno, y vamos terminando ya, que si no se nos va a hacer ya un poco tarde. La gracia completa es haciéndonos herederos del cielo. Por tanto, no solamente nos hace hijos de Dios, no solamente nos hace más perfectos como hombres, sino también nos hace herederos del reino de los cielos. Leemos. La resurrección de la carne y la vida y la gloria perdurables del cuerpo y del alma de nuestros dogmas no son ni más ni menos que el último desarrollo y la perfección acabada de la acción e influencia de la gracia en el alma y en el cuerpo del hombre, que tiene la dicha de poseerla. El cielo es la patria eterna de los hombres cabales, cabezas llenas y orladas de luz, corazones rebosantes de amor, almas anegadas en la dicha y en la posesión de la vista y el gozo de Dios, sentidos y miembros pletóricos de la sensibilidad y vida. Ni una privación, ni un defecto, ni un deseo, ni una aspiración sin llenar hasta rebosar. Este es el cielo. Esta es la tierra prometida a los hijos adoptivos de Dios, la última perfección, el completo desarrollo del don divino que nos hace hijos de Dios y herederos de su reino. Hasta ahí llega y lleva la gracia. Qué pena, este tesoro que perdió para sí y para su descendencia Adán con su pecado. Y qué alegría, ese es el tesoro que volvió a ganarnos el segundo Adán, Jesús. El reconquistador del tesoro de la perfección natural y sobrenatural de los hombres. ¿Os enteráis, educadores? Es decir, así concluye este capítulo y por eso vamos a parar aquí, ¿no? Es decir, Dios ha glorificado la carne del hombre para que vaya al cielo. La carne no es una cosa mala, no es una cosa pecaminosa, no es... Eso uno lo escucha mucho, por desgracia, ¿no? Es decir, la carne es como una cárcel, No. La carne Dios la ha creado como un vehículo de gloria. La carne Dios la ha creado a imagen de sí mismo. Tan mala no será. Y la carne está llamada al cielo, a la resurrección. Y el otro día yo, el día de los difuntos, me parece que fue, ¿no? En mi parroquia prediqué yo de la resurrección de los muertos, como no podía ser de otra manera, ¿no? El día 2. Y algunos me miraban con los ojos abiertos, ¿no? Digo, pues es que nosotros estamos seguros que los que están en el cementerio un día saldrán de allí. Me miraban con unos ojos como diciendo, este señor está pero loco perdido, ¿no? Es decir, pues es verdad. Es decir, es que cuando uno entierra, deja en depósito a la tierra. Deja en depósito. Porque ese cuerpo lo esperamos recuperar. Cuando uno deja en depósito en el banco dinero, no es para que se lo quede el banco, es para recuperarlo, ¿no? Bueno, en algunos casos no se sabe, pero es para la intención por lo menos es para recuperarlo, ¿no? Es decir, no tenemos la munificencia divina, ¿no? Nosotros no tenemos ese espíritu de dar regalos así a todos, ¿no? Cuando uno deja dinero en el banco en depósito es para recuperarlo. Nosotros el cuerpo lo dejamos a la tierra en depósito para recuperarlo, porque ese cuerpo es imagen de Dios. Ese cuerpo está glorificado, es decir, es imagen de Dios y es prenda del cielo. Es decir, esto es lo más grande que tenemos. Es
Por eso nosotros, cuando enterramos, tenemos que decirlo. Es decir, ponemos la velita del cirio pascual significando la resurrección de Cristo. Oye, esto es lo que esperamos, esto es lo que tenemos, pero esto es lo que esperamos. Y con esa esperanza hemos venido a la iglesia. Y con esa esperanza vamos a enterrar a este señor, a esta señora. Con la esperanza de recuperarlo. Si no, lo mejor que podríamos hacer es decir, bueno, pues el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Es decir, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Nada. Cuanto antes nos libremos de esto, mejor. No, hombre, los cristianos no pensamos así. Decimos, oye, este cuerpo merece todo nuestro respeto y todo nuestro cariño. Y por eso lo guardamos. No nos deshacemos de él. No tiramos las cenizas por un acantilado. No, lo guardamos porque esperamos su resurrección. Porque yo espero resucitar. Y espero que vosotros resucitéis. Espero que vosotros resucitéis, ¿no? Y mira, no pensaba yo leerlo, pero el libro termina con un artículo bonito. Bueno, bonito, es desgarrador. Pero es chulo, ¿no? Y ya con eso termino. En el diario del País del 21 de junio del 2000 aparece en la última página un artículo titulado Carne, escrito por Félix de Azúa, en el que, en nombre de los que no tienen la fortuna de creer, hacía una petición a los católicos. Cito el artículo. Hace unos días asistí al funeral de una excelente persona, muy querida por cuantos la conocieron. La parroquia estaba más bien mohína, como es razonable, hasta que se comenzó el sermón. Entonces nos pusimos todos tristísimos. El buen cura vino a decir que lo mejor que puede hacerse en esta vida es morirse, porque de inmediato nos disolvemos en la luz divina, como chispas devoradas por un alegre y vertiginoso incendio, lo cual está muy bien, pero lo presentaba como algo estrictamente espiritual. Solo nuestra parte inmaterial pasaba a formar parte de tan colosal luminosidad. Ni una palabra dijo sobre la parte carnal. Ahora bien, sin la resurrección de la carne, la gloria eterna se queda en un cursillo de filosofía platónica o a todo tirar hegeliana, dos potentes pensamientos ateos. Sin la resurrección de la carne, la promesa católica de inmortalidad se reduce a tener portal en un Internet eterno. Católicos, no os dejéis arrebatar la gloria de la carne, no os hagáis hegelianos, que sobre todo el cuerpo sea eterno, es la mayor esperanza, que se pueda concebir, y sólo la carne en una religión cuyo Dios se dejó matar para que también la muerte se salvara. Quienes no tenemos la fortuna de creer os envidiamos ese milagro, a saber, que para Dios, ya que no para los hombres, nuestra carne tenga la misma dignidad que nuestro espíritu, si no más, porque también sufre más el dolor. Rezamos para que estéis en la verdad, y nosotros en la más negra de las ignorancias, porque todos querríamos, tras la muerte, volver a ver los ojos de las buenas personas, e incluso los ojos de las malas personas. En fin, ver ojos, no únicamente luz. Pues es un artículo de una persona atea, ¿no?, que se da cuenta de la importancia que tiene esto. Es decir, que la carne del hombre no es ninguna cárcel ni nada malo, ¿no?, sino que pues también es vehículo de la gracia. Bueno, pues el próximo día, si Dios quiere, continuaremos con la gracia en la persona de Cristo. Siento que esto sea un poco más dificilillo y un poco más así abstruso de entender, pero bueno, poquito a poco vamos caminando, Saldremos de esto también. Dos cosas. Muchas gracias, Padre Diego. Está muy bien. Y citando a Ireneo tantas veces, me has ganado ya más todavía. Dos cosas. Una es una cosa que ha dicho... Quería abundar en una cosa que ha dicho Diego, porque me ha parecido muy interesante. Abundar, no corregir. Y es el asunto, él ha dicho, más o menos, que Dios nos quería siempre pobres para enriquecernos siempre, ¿no? Una expresión, algo ha sido así, ¿no? Y uno puede pensar, ¿esto por qué suena tan mal? Y uno puede pensar, ¿y eso por qué es? O sea, ¿por qué es que acaso Dios tiene el afán como de mantenernos siempre como humillados? O sea, eso que ha dicho Diego es así, es literalmente así. ¿Pero por qué es? ¿Porque Dios tiene como el afán de mantenernos eternamente humillados? Ciertamente es verdad que esto responde a la lógica de que nosotros somos criaturas y de que Él es el creador. Pero la lógica de la criatura y del creador conduce a otra lógica.
Ahora hago un pequeño salto y os hago una pregunta. ¿Cómo se define Jesucristo en el Evangelio a sí mismo? ¿Cómo? El Hijo. Bien. Y cuando Él se caracteriza como Hijo, o sea, cuando Él expresa qué es eso de ser Hijo, siendo hombre, ¿qué es lo que dice habitualmente? Pues que lo que Él dice no es suyo, sino que es del Padre. Lo que Él dice, que sus obras no son suyas, sino que son del Padre. Es decir, Él se define radicalmente como el que es Hijo. Yo esto lo he explicado muchas veces en muchos sitios y a lo mejor también aquí a vosotros, ¿no? Que nosotros también nuestra vida se define por nuestros padres y nosotros nos definimos por lo que somos. Ahí me ven y dicen, pues te pareces a tu padre, que en paz descanse, tal, no sé qué, o a tu madre, o en fin. Nosotros nos definimos en parte por las relaciones que hemos recibido, por las cosas que hemos recibido espirituales, físicas, corporales de nuestros padres, de educación, etc. Pero a pesar de eso, no del todo. No del todo. Mi padre tenía más virtudes que las que tengo yo, infinitamente más. Y nosotros, para bien o para mal, con nuestra libertad, a partir de estas relaciones, construimos nuestra vida. Pero Jesucristo, la filiación de Jesucristo es como si Él fuese totalmente referido al Padre. Y Él se expresa así y se vive así. En todo lo que hace, en todo lo que dice, Él es el Hijo. Incluso cuando le preguntan, ¿no? ¿Y eso cuándo será? Hablando del juicio futuro y de la parusía. Dice, eso no lo conoce solo el Padre. Este versículo, que siempre ha sido una cruz para los exegetas y para los teólogos, un gran teólogo, von Balthasar, decía que esa es la expresión de la filiación, es decir, que deja todo en manos de Dios, incluso cada instante de su vida, cada instante del futuro, dejar todo en manos del Padre, porque Él es el Hijo. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando Dios nos enseña en la creación, en el orden creado, es decir, Dios que nos crea y nosotros que somos criaturas, nos enseña a usar de todas las cosas como si fuésemos ricos siendo pobres, como siendo dioses siendo criaturas. Así nos enseña, esta es la pedagogía de Dios, para que aprendamos a ser hijos, porque la filiación es nuestro destino. No sé si me explico. La lógica de la creación lleva a la lógica de la filiación, de la gracia. Esto es una cosa preciosa, me parece a mí. Por eso quería abundarlo, porque es que esto es una cosa magnífica. Y por eso Dios nos crea débiles y dependientes. En fin, me parece una cosa estupenda.